Bueno, ya hemos hablado de dos temas. Hablamos de las características de los seres vivos y hablamos sobre las partes de la célula. Hoy vamos a hablar sobre los bioelementos. Para empezar, vamos a hablar del concepto de qué es un bioelemento. Le decimos bioelemento a los elementos que forman a todos los seres vivos. Dice que la tabla periódica tiene más de 100 elementos, pero de estos 100 elementos, solo 70 están presentes en los seres vivos o dentro sí, de cualquier ser vivo. No importa si es hongo, planta, animal, persona, todos tenemos estos 70 elementos. Pero de esos 70 elementos, solo 25 constituyen los bioelementos. ¿Qué quiere decir un bioelemento? Que es necesario y fundamental para que ocurra la vida o para que podamos existir. Entonces, estos son los 25 elementos que nos forman y que necesitamos para formar vida. Y los separamos en tres grupos. Están los bioelementos primarios, bioelementos secundarios y los oligoelementos. Y ahorita vamos a hablar de ellos, cuál es su función y dónde los podemos encontrar. Dice que se agrupan, ya dijimos, en tres tipos de bioelementos. Si se dan cuenta, dijimos que son 25 bioelementos y están separados así. Tenemos a los elementos primarios, que son 6. Los elementos primarios son 6 y forman el 96% de lo que estamos hechos. Básicamente forman nuestra estructura, el 96% de nuestro cuerpo. Su característica es ser estructurales, forman nuestros huesos, tejidos, órganos. Cada una de nuestras células está formado por los bioelementos primarios. Estos bioelementos primarios son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Estos son los 6 elementos de los que estamos formados todos los seres vivos. Después de ellos tenemos a los bioelementos secundarios, que forman el 4 al 5% de lo que estamos hechos. Estos tienen otras características. Son 5 elementos que son el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro. Y estos elementos son fundamentales para que nuestros órganos funcionen. Lo que hacen es hacer la función de cada uno de nuestros órganos. Y por último tenemos a los oligoelementos, que representan el 0.1% de lo que estamos compuestos todos los seres vivos y son 14 elementos. Entonces ya ahí en conjunto son 25 elementos. Entre ellos tenemos el hierro, el manganeso, el cobre, el zinc, el flúor, el yodo, boro, silicio, vanadio, el cromo, el cobalto, el selenio, el molibdeno y el estaño. Esos son los oligoelementos. Pero vamos a hablar en específico de la función de cada uno, para qué sirve y dónde los encontramos. Vamos a empezar con los elementos primarios. Dice que los bioelementos primarios, ya dijimos, forman el 96% de nuestro cuerpo y estos elementos o bioelementos son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Nosotros en biología le decimos el CHOMS de la vida. Es la abreviatura, así, el CHOMS, para recordar a todos los elementos que forman parte de los elementos primarios. Y dice que estas moléculas o estos bioelementos tienen la característica de ser muy estables y de poder unirse, tener enlaces covalentes y muy estables, por lo cual tienen la capacidad de unirse a más elementos, lo que les permite como ser estables y permanecer unidos. Por eso nosotros estamos formando de estos elementos. Dice que además tienen adaptación al campo gravitatorio de la Tierra y por lo tanto son la manera más estable de armar una estructura biológica. Por eso todos los seres vivos estamos hechos de estos elementos. Y ya dijimos, pues son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Vamos a hablar cuál es la función de cada uno.
Dice que el primero que nos dicen es el oxígeno. Él dice que lo tenemos presente en la atmósfera y que su función, la función principal del oxígeno, es permitir la respiración y oxigenar a nuestras células. Esa es la función del oxígeno dentro de nuestro cuerpo. Luego tenemos al hidrógeno, que lo encontremos también en la atmósfera, pero también lo podemos encontrar en muchos alimentos, como verduras, pescado, frutas, legumbres, y su función va en conjunto con con el carbono. Estos dos normalmente trabajan juntos. Juntos forman algo llamado carbohidratos. Y dice que lo que hacen el hidrógeno y el carbono es formar algunos tejidos y huesos del cuerpo, además de brindarnos el elemento energético, o sea, aportan la energía para que nosotros realicemos nuestras funciones. Además de formarnos, son la manera de obtención de energía más común en los seres vivos. Entonces, forman estructuras y les dan energía a estas estructuras. Luego tenemos al nitrógeno, que su función es formar aminoácidos, forma proteínas y aminoácidos que forman los tejidos de nuestro cuerpo. Entonces, el nitrógeno formará nuestras proteínas y por lo tanto forma nuestros músculos. Entonces, esa es su función, formar tejido, músculos dentro del cuerpo. Y luego tenemos al fósforo, que dice que es el elemento esencial para formar a los ácidos nucleicos y para formar a los huesos y a los dientes. ¿Ok? Entonces, sigue siendo parte de formar nuestra estructura ósea y nuestra estructura hereditaria, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo dijimos que se llama? ¿Cuál es nuestro ácido nucleico? ARN. ADN y ARN, sí. Son dos, nosotros tenemos dos. Entonces, el fósforo es parte de la estructura del ADN. Entonces, es importante. Y por último, tenemos al azufre, que dice que lo encontramos en carnes rojas, legumbres, brócoli, col y berros. Y su función es un poco más estructura interna. Forma muchas de nuestras membranas, además de formar o pertenecer a la absorción de grasas de nuestro cuerpo, y tiene también estructura o forma parte de estructuras. El azufre es el componente de la piel, las uñas y el cabello. Entonces forma ciertas estructuras importantes para nosotros. Si se dan cuenta, ¿ustedes qué dirían? ¿Cuál es la función general de todos ellos? Formarnos, ser un Formarnos. Ok, nos dan la forma que tenemos, ¿no? Algunos forman tejidos, otros forman a los huesos, otros forman los ácidos nucleicos que nos componen y otros forman parte de nuestra piel, uña, cabello y demás estructuras corporales, las membranas de nuestras células. Entonces, decimos que las estructuras primarias nos forman, nos dan la apariencia que tenemos o la forma de nuestro cuerpo, tanto externa como internamente. Por eso representan al 96% de lo que estamos hechos, porque básicamente todo nuestro cuerpo es elemento primario, bioelemento primario. Pero vamos a conocer a los secundarios y a los oligoelementos. Dice que los bioelementos secundarios forman el 4 al 5% de lo que estamos hechos. Es una cantidad pequeña, pero no por eso es no importante. ¿Ustedes reconocen en algún producto o en algo donde hayan visto estos elementos? Calcio, sodio, potasio, magnesio. pues prácticamente casi cualquier alimento contiene eso, bueno, a excepción del cloro, bueno, el cloro viene en la sal. El cloro viene en la sal, muy bien. Entonces, de hecho, hay algo que los tiene a los 5. Hay productos que los tienen a los 5. Ahorita vamos a hablar de eso. Dice que estos bioelementos secundarios lo que hacen es esto. Miren, el magnesio
regula las reacciones químicas de nuestro cuerpo y ayuda, por ejemplo, en estructuras de las plantas, forma la molécula de la clorofila, que es importante para ellos. A nosotros nos sirve para catalizador de varias enzimas y reacciones químicas, como degradación y ensamble de algunas estructuras internas. El calcio ayuda a la contracción muscular, o sea, ayuda a que nuestro cuerpo se mueva en general, ayuda a la coagulación de la sangre y a la transmisión del impulso nervioso. Básicamente que nuestro cerebro mande señales al resto del cuerpo para que reaccione. Luego tenemos al sodio y al potasio, que normalmente trabajan juntos. De hecho, estos tres trabajan juntos. Tienen actividades muy similares. Se dedican a la conducción nerviosa y a la contracción muscular, reacción y movimiento de los músculos. O sea, llevan desde la parte del pensamiento para que tu cuerpo accione los movimientos que quieras hacer. Y por último, el cloro, que es el encargado del balance del pH estomacal y de los fluidos como la sangre y los líquidos intestinales. ¿Ok? Entonces, cada uno de ellos tiene dos funciones. De hecho, si los ponemos en conjunto, las más representativas es que controlan la contracción muscular y controlan la transmisión del impulso nervioso. En pocas palabras, ¿qué querrá decir que controlan el músculo y el impulso nervioso? ¿Qué hacen? O sea, ¿cuál sería el general de qué hacen? ¿No? Ninguno. Pues se encargarían de movimiento muscular, ¿no? Sí, se encargan de todo el movimiento de nuestro cuerpo, o sea, se encargan de que el corazón lata, que los pulmones se dilaten y se contraigan, que tu estómago haga el movimiento peristáltico para hacer digestión, se encargan de que tú puedas mover cada uno de tus músculos y cada uno de tus nervios. O sea, si no tuviéramos estos elementos, no habría movimiento interno de nuestro cuerpo, o sea, los órganos no estarían trabajando. Y les voy a contar, estos elementos ustedes los han probado juntos. ¿Saben en dónde? Cada vez que ustedes compren un Electrolit o un Gatorade o un Powerade o cualquier bebida para deportistas, de estas que son energéticas o de deportistas, ustedes están tomando estos elementos juntos. ¿Por qué creen que un deportista tome una bebida con estos elementos, con estos 5 elementos? Porque necesita tener estirados sus músculos, necesita tener buena lubricación, por así decirlo. Ujú. Cuando practicamos un deporte, por ejemplo, no sé, un maratón o natación o cualquier deporte, estamos gastando estos elementos, estamos gastando magnesio, calcio, yodo, potasio, cloro, los estamos desgastando, los estamos usando. Por lo tanto, si los hacemos de manera diaria y como una práctica deportiva como de alto nivel, vamos a necesitar compensarlos. Entonces, cualquier deportista requerirá cantidades mayores que nosotros, porque los usa al extremo, ¿no? Está llevando su cuerpo a que funcione o que se mueva al extremo. Entonces, por lo tanto, hay que recuperarlos. Entonces, es muy común. Nunca han visto, bueno, algo que pasa, que nunca han visto que a los futbolistas les dan calambres o se les tensa un músculo y así se quedan como chuequitos en los partidos, como que no se pueden ya mover. Sí. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué creen que haya pasado? Porque es muy común ver así que a los deportistas les da un calambre y los tienen que sacar del partido. Pues sus músculos se dilataron más de lo que podían y ya no pueden recuperarse muy fácil. Se contrajeron. Lo que hacen los músculos es hacer esto, cerrarse por completo. Y entonces por eso nos da ese como estirón o calambre. ¿Alguna vez han tenido un calambre? Sí, en las noches. ¿Y qué Sí, se siente que se tensa, ¿no? Que se hace así nuestro músculo.
hasta los dedos de los pies como que hacen así, como que se contraen. Entonces, ¿y qué dice su mamá? Párate. ¿Y qué recomendación les dan para el calambre? Pues en mi caso nada más me paran y hasta que se te quite. ¿No, nunca les han dicho que coman un plátano? Sí les han dicho como, cómete un plátano. Esa es como la receta más común de comerse un plátano. ¿Por qué? ¿Qué tiene el plátano? Potasio. Potasio, exacto. Entonces, tiene potasio que va a ayudar a que ese músculo se destense, que, o sea, está contraído así y lo que hace el potasio es relajarlo. De hecho, lo mismo sucede con nuestro corazón, así como nos puede dar un calambre en la pierna, el calambre del corazón se llama infarto, pero funciona exactamente como el calambre del pie. Lo que hace cuando te da un infarto en el corazón es tensarse, tu corazón se aprieta tanto y ya no suelta la sangre ni el oxígeno que llevaba. Entonces, pues te da un infarto porque ya no hay otro movimiento, ya no bombea sangre. Y es por lo mismo. De hecho, no sé si ustedes han visto, pero hay casos de deportistas que les dan infartos en los juegos. ¿Sí han escuchado de alguien que se murió ahí o le dio un infarto? Sí, En pero al- realmente muy pocos. Sí, no es tan son, común. Bueno, sí puede llegar a ser común, depende del deportista, ¿no? sí, y ahí fue porque se acabó ahora sí que se acabó su reserva de estos 5 bioelementos secundarios y su corazón ya no tuvo que bombear. Entonces, pues se detiene. Eso es lo que ocurre cuando le da a un deportista un infarto, que se le acabaron sus reservas y pues le dio un infarto. Los calambres, de hecho, son como un aviso. Los calambres son un aviso de que te está faltando alguno de estos elementos. O sea, no nos deberían de dar comúnmente. Entonces, si les dan calambres, les recomiendo que tomen más potasio, o más sodio, más cloro, o más calcio, o más magnesio. ¿Ok? Normalmente los encontramos, sí, en los alimentos y los encontramos en la sal. De hecho, la mejor manera de obtenerlos es a través de las frutas. Las frutas son una fuente de todas las frutas, ¿eh? De magnesio, calcio, sodio, potasio y cloro. Entonces, ahí pueden tener una buena fuente. Entonces, realmente los elementos secundarios lo que hacen es controlar el movimiento interno y externo de nuestro cuerpo. Hacen que nuestro corazón lata, que pueda hacer su movimiento de sístole y diástole, que nuestros pulmones puedan hacer su movimiento de expansión y extensión. O sea, hasta ese movimiento controlan. Hay personas que les dan paros respiratorios por no tener alguno de estos elementos. Hacen que nuestro estómago haga su movimiento peristáltico, que es el movimiento. ¿No, ¿se han sentido que su estómago se mueve? ¿Qué hace esto? ¿O nunca han sentido su estómago? Sí, Ok, entonces esos 3 movimientos que son los más cotidianos son los que están regulados por estos 5 elementos, además de otros movimientos que realmente son todos los que hacemos con la cara, con las manos, con la boca, con las piernas. Todo nuestro movimiento está regulado por estos 5 elementos. Por eso son tan importantes y necesarios. Si se dan cuenta, ya llevamos dos cosas. Los bioelementos primarios nos dieron la estructura que tenemos, ¿no? El cuerpo que tenemos, la forma que tenemos. Pero los bioelementos secundarios permiten que esta estructura tenga un movimiento y tenga una funcionalidad. Entonces, pues en importancia, ambos son importantes, ¿no? Porque si no tuviéramos elementos secundarios, pues podríamos tener una estructura corporal, pero no tendrían función, nuestros órganos no estarían activados, el corazón no latiría, ni tu estómago funcionaría, ni tus pulmones. Entonces son importantes y necesarios pues para mantener el movimiento corporal que tenemos todos los seres vivos. También las plantas los tienen y de hecho se encargan de la hidratación y la irrigación de nutrientes en todas las ramas, ¿ok? Y igual los hongos, las bacterias, los virus,
todos poseemos bioelementos secundarios. Y luego, por último, tenemos a los oligoelementos. Los oligoelementos representan al 0.1% de lo que estamos hechos. Básicamente, súper poquito. Y existen de dos tipos, los llamados traza, que representan el 0.1 o el 0.0001. Eso es casi nada, o sea, podríamos tocarlo con el dedo. Y los ultra traza, que representan el 0.0001% de lo que está hecho nuestro cuerpo. Y ustedes dirán, pues es bien poquito, pero resulta que así, aunque sean una cantidad súper poquita, son indispensables dentro de nuestro cuerpo. Dice que hemos descubierto 60 oligoelementos hasta el momento. Se han aislado 60 oligoelementos o conocemos 60 oligoelementos. Pero de estos 60, solo se ha encontrado que 14 de ellos son los comunes dentro del cuerpo de los humanos o de los seres vivos. Y nosotros vamos a conocer función y dónde los encontramos. Dice, estos son los 14. Y vamos a empezar por el cobre. Chicos, les sugiero que se aprendan los elementos por su nomenclatura. No tanto por el nombre, sino por la nomenclatura que tienen. Normalmente en los exámenes les gusta jugar con la mente y solo ponerte la nomenclatura. O sea, no te dicen qué elemento es. Solo te escriben como Na, K, Cl, Na. Entonces, pues tú tienes que saber qué elemento es siempre. O sea, por ejemplo, zinc solo lo ponen como Zn y así cada elemento solo te lo ponen por su nomenclatura. Entonces yo les recomiendo que se aprendan las más comunes o las que siempre vamos a estar viendo porque va a ser más fácil para ustedes ubicarlas cuando les pregunten algo así en un examen. Entonces la primera, que es cobre, dice que el cobre estimula el sistema nervioso, o sea, en el sistema inmunitario, ayuda a crear las defensas para nuestro cuerpo. Además que tiene una función primordial. El cobre es un elemento o un metal que lo que hace es ayudar a formar el feto, ayudar la estructura, la estructura del feto es ayudada por el cobre a formarse correctamente. Entonces, de hecho, mujeres embarazadas, normalmente cuando están en los primeros meses, en el primer trimestre, se les pide que tomen algunas vitaminas o algunos, multivitamínicos que contienen cantidades de cobre para asegurar que el feto venga formado completamente normal o correctamente. ¿Okay? Que no haya deficiencias o carencias de algún elemento, de alguna sustancia en su cuerpo. Entonces, lo podemos encontrar en vegetales verdes, en el pescado, en los chícharos, las lentejas y en los pescados, moluscos y crustáceos. Luego tenemos a hierro, que yo creo que es el más conocido de ellos. ¿Cuál es la función del hierro? Creo que sí la conocemos. Para que no te dé anemia. Ok, sí, eso es algo que pasa. Dice que la función del hierro es controlar a la hemoglobina, que la hemoglobina es la que transporta el oxígeno en nuestro cuerpo. Entonces, sí tienes razón, es para que no te dé anemia. ¿Por qué? Porque la anemia es la falta de oxígeno en nuestra sangre. ¿Alguien ha visto o sabe síntomas de la anemia? Que te pones extremadamente pálido, no te dan ganas de comer. Más bien dicho, es más que nada por deficiente de comida la que te da la anemia. Uh-huh. El nivel de coagulación es bajo. Sí, y de hecho son personas que siempre se sienten muy cansadas, mucho, muy, muy cansadas todo el tiempo. No, o sea, no pueden hacer actividades tan pesadas o que requieran mucha energía porque se sienten muy cansadas. Porque lo que provoca la anemia es que no estés oxigenando correctamente, o sea, que no llegue el oxígeno a tus células. Y nuestras células necesitan oxigenarse para liberar energía y para funcionar correctamente. Entonces, si no tienes hierro, no hay quien ayude a controlar el envío de este oxígeno
porque lo que hace es que el hierro une a la hemoglobina para transportarla a todo el torrente sanguíneo y ir repartiendo oxígeno por todo nuestro sistema, por todo el cuerpo. Entonces, al no existir buenas cantidades de hierro, no hay un buen control y no hay buena oxigenación, o sea, no está llegando el oxígeno a todos los lados donde tiene que llegar. Entonces, como ya dijo su compañero, es una persona que no llegan los nutrientes porque no le están llegando los nutrientes, se siente cansada, se ve físicamente, se ve anémica, ¿no? O sea, que se ve débil. Entonces, el hierro sirve para que nos estemos oxigenando correctamente y no nos dé anemia. Dice que lo podemos encontrar en carnes rojas y de hecho en todas las verduras verde fuerte, como los espárragos. ¿Cuál otra verdura verde fuerte? El brócoli, El brócoli, sí. Los berros, las apio, espinacas. El apio no es verde fuerte. ¿Cuál otra? Verde de ese verde como del brócoli. aguacate. No, el aguacate no es una verdura. Ok, es una fruta. Acuérdense, ¿cómo diferenciamos una fruta de una verdura? Que tiene semilla dentro. Perfecto. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, esa es la función del hierro dentro de nuestro cuerpo. Luego tenemos a una que casi nunca hemos escuchado o es muy difícil, el bolidecno. Pero ¿qué creen? Le debemos muchas cosas a este bolidecno. El bolidecno se encarga de algo muy, muy difícil o algo que importante para nuestro cuerpo. El bolidecno es el encargado de procesar todos los tóxicos que entran a nuestro cuerpo. Dice que ayuda a metabolizarlos, o sea, que no nos infecten o nos hagan daño. O sea, nos podríamos intoxicar muy fácilmente, pero el bolidecno los procesa, los metaboliza. Entre las cosas que metaboliza o procesa para que no nos hagan daño es el ácido úrico, que normalmente nosotros los consumimos en carnes, el alcohol, cuando tomamos, quien se encarga de procesar el alcohol en nuestro cuerpo es el bolidecno. También se encarga de procesar drogas, a los medicamentos que consumimos o las drogas de relajación o como las quieran llamar, estupefacientes, también se encarga de que las proceses y que no te dé pues una ingestión de drogas o de alcohol que te pueda llevar al hospital, a menos que consumas una cantidad muy grande, ¿no? Pero hacen que los podamos procesar, que nuestro cuerpo los procese. Y los sulfitos, que los sulfitos los encontramos en todos los productos que estén enlatados. Imagínense, si no tuviéramos bolidecno, te podrías intoxicar simplemente con comer un atún enlatado o una lata de verduras enlatada o unas salchichas o jamón que contiene sulfitos que no son propios de nuestro cuerpo y que contienen muchas toxinas. Entonces, el bolidecno es un compuesto, un elemento que lo que hace es que nuestro cuerpo pueda metabolizar todas esas sustancias que no son propias de él. Entonces, es algo que deberíamos consumir frecuentemente para no intoxicar nuestro cuerpo. ¿Dónde lo encontramos? En la leche, en los productos lácteos, en las legumbres. ¿Ustedes nunca se han intoxicado con mariscos o con nueces? Y normalmente lo que te recomiendan es tomarte un vaso de leche o hasta también para cuando bebes mucho, te recomiendan tomarte un vaso de leche, ¿no? O nunca, Somos nunca les... niños buenos, pues. Es una recomendación porque la leche tiene bolidecno y ayudará a que tu cuerpo pueda procesar lo que te acabas de tomar o lo que acabas de ingerir o las sustancias que tenga tóxicas en tu cuerpo. Los medicamentos, de hecho, también los ayuda a procesar correctamente el bolidecno. Entonces, es algo importante. También, por ejemplo, cuando hay alergias alimentarias, un vaso de leche ayuda a que no te dé una alergia, una reacción alérgica. Luego tenemos al flúor, que yo creo que ese es uno muy común. ¿Qué hace el flúor? ¿O dónde lo hemos encontrado? En desinfectantes o ¿En dónde más
hay productos de nuestra casa que dicen flúor. La mayoría de... Pasta dental. La pasta dental. ¿No, Sí, no se supone que ya está prohibida? no, no, lo que le quitan a la pasta dental son otros químicos. El flúor no. No, el flúor no se lo quitan. De hecho, nunca les tocó cuando eran niños que les dieran pastillas de flúor o hay pastillas y hay tomado. A mí me tocó que me habían tomado la primaria. Ajá, hay así como vasitos de que parece agua y pastillas que se vuelven como rosas tus dientes o rojos. No, nunca les tocó. Sí. Sí, maestra. ¿Sí? Normalmente a los niños en las escuelas siempre les toca un año que a todos les dan flúor. Y en nuestra pasta de dientes también van a encontrar flúor. Y flúor van a encontrar también en la comida, en muchas cosas, pues en donde más lo vamos a encontrar es en yogur o leche o muchas nueces, almendras, cosas así vamos a encontrar flúor. También en las gelatinas o todo lo que tenga grenetina tiene flúor, el té tiene flúor. El flúor es el esmalte de nuestros huesos y nuestros dientes. Por eso cuando somos niños nos dan flúor para que para darles como una capa de esmalte que los recubra y que no tengamos tantas caries. ¿Ok? Es muy común darle a los niños porque es donde más es en la época donde más caries se pueden presentar. Y nosotros pues lo consumimos a la hora de lavarnos los dientes en nuestra pasta de dientes. Entonces, es una sustancia que requerimos para esmaltar, pero no solamente esmalta nuestros dientes, esmalta nuestros huesos, porque tomamos muchas cosas que pueden hacer porosos nuestros huesos, como por ejemplo la coca. La coca es un alimento, una bebida que causa que a los huesos se les hagan hoyitos. Entonces, el flúor es como darles una pintada, como una brocha de protección para los huesos y dientes. Luego tenemos al manganeso, que este es importante. Lo que hace el manganesio es colaborar a que se creen las hormonas sexuales en nuestro cuerpo. Regula que aparezcan las características sexuales secundarias. ¿Cuáles son las características sexuales secundarias? ¿Alguien sabe? El crecimiento, ¿no? Hormonal. Pero ¿cuáles serían características? Las primarias son el sexo, o sea, ser hombre o mujer, eso es una característica sexual primaria. Pero una Las emociones, secundaria, la testosterona, las hormonas sexuales. Bueno, las desarrollas en la pubertad. ¿Cuáles son? Las podemos ver. pues vello La púbico, estatura, granos, el la vello voz. corporal. Ok, perfecto. Entonces, el manganeso es un elemento que ayuda a desarrollar estas características sexuales secundarias. El ensanchamiento de caderas en mujeres, el incremento del busto, el vello púbico, en los hombres, pues el vello facial. ¿Qué más? El cambio de voz, ya nos dijeron, el crecimiento de músculo, todo esto que conocemos, las características que en la adolescencia nos diferencian de niño a adolescente, esas son las características sexuales secundarias que el manganeso ayuda a formar esas hormonas sexuales para que tú te desarrolles a tiempo. No sé si alguna vez les pasó que había niños en su secundaria que no crecían o no se veían como adolescentes, que seguían viéndose como niños, que se veían Yo más aún chicos. conozco así, profe, ella tiene mi edad. ¿Sí? Ok. Pues quiere decir que no tenían una buena cantidad de manganeso y por lo tanto no se desarrollaron sus hormonas sexuales y no comenzó su periodo de crecimiento bien. O sea, no se desarrollaron a tiempo. Entonces, normalmente es gente que se queda en baja estatura o que no tiene muy bien desarrollado sus características sexuales secundarias. O, por ejemplo, no tiene tanto vello púbico, no tiene tanto vello facial,
En mujeres normalmente es personas que no les crece el pecho hasta mucho después, cuando ya son adultas, o sea, muy adultas. Entonces, esas son las características que hace el manganeso que se desarrollen, o sea, que nuestro crecimiento sexual sea correcto en tiempo, o sea, que crezcamos a tiempo. Luego tenemos el cromo, que el cromo ayuda a la insulina a regular el nivel de azúcar en nuestra sangre. De hecho, muchos diabéticos consumen pastillas de cromo, además de insulina, porque es un control que llevan los dos. Entre el cromo y la insulina ayudan a regular los niveles de azúcar en la sangre. Y luego tenemos al zinc, que el zinc tiene varias funciones. En los hombres ayuda a la formación y al buen desarrollo de los espermatozoides. Entonces, para tener un buen conteo de espermatozoides y un movimiento de espermatozoides, debe haber buena cantidad de zinc. Se encarga de formarlos y de darles el movimiento a los espermatozoides. También forma parte de la defensa de nuestro cuerpo y además ayuda a intervenir en procesos de crear ciertas hormonas de crecimiento normalmente. Entonces, el zinc tiene varias funciones dentro de nuestro cuerpo, además de que también interviene en que nuestros huesos sigan siendo fuertes, que se mantengan resistentes y no creen porosidad. También tenemos al yodo, que yo creo que el yodo es una de las deficiencias que más conocemos. ¿Ustedes han oído hablar de el hipo y el hipertiroidismo? Hipotiroidismo, hipertiroidismo. Unas ¿Alguno? enfermedades que te impiden bajar o subir de peso, ¿no? Sí, perfecto. Sí, hay una de las características. Ok. ¿Alguien conoce más? ¿Alguna otra característica del hipo o del hipertiroidismo? Controla ¿No? la temperatura, ¿no? También, corporal. Contro- Sí, ok. Les cuento lo que hacen. El yodo es una sustancia. Nosotros tenemos una glándula que se llama glándula tiroidea, que la tenemos aquí. Aquí está nuestra glándula tiroidea. La glándula tiroidea se encarga de producir la T3 y la T4, que su nombre está muy complicado, se llama tidridiotoxina. El punto es que la T3 y la T4 son dos sustancias que regulan nuestros metabolismos. Regulan el metabolismo estomacal, o sea, cómo pasan los alimentos y cómo son procesados por el cuerpo. Regulan el metabolismo en cuanto a ciclos de sueño, o sea, te pueden indicar cuándo despertar, cuándo dormir, cómo está tu nivel de energía durante el día, regulan la temperatura, o sea, todo lo que sea un metabolismo lo regula la T3 y la T4, hasta regulan el ánimo, cómo nos sentimos anímicamente. Entonces, la T3 y la T4 están reguladas o son creadas por el yodo. Esa es la que ayuda a su creación. El yodo ayuda a que se creen. Por lo tanto, si tienes bajas cantidades, si consumes bajas cantidades de yodo, la T3 y la T4 están deficientes. Hay muy poca producción. Y si consumes altas cantidades de yodo o se descontrola tu cantidad de yodo, puedes llegar a subir tu producción de T3 o T4, lo que causa hiper y hipotiroidismo. Hiper es cuando alguna de las dos está de más, está más alta que la otra. Y cuando te da hipertiroidismo, todos tus metabolismos se aceleran mucho. O sea, tu metabolismo, todo se acelera. ¿Qué quiere decir que se aceleran? Que tu estómago trabaja más rápido de lo que debería y no está, y comienzas a bajar mucho de peso, pero no estás usando los nutrientes, tu cuerpo no aprovecha los nutrientes. Otra, tu corazón va súper acelerado. O sea, son personas que todo el tiempo sienten que su corazón está como si hubieras corrido. No les da sueño, normalmente les da insomnio y en cuestión de carácter están como siempre muy nerviosas y tienen mucho calor o mucho frío, o sea, su temperatura no se regula correctamente porque tienen elevada la T3 y la T4. Y al contrario, el hipotiroidismo es tener todos los metabolismos abajo, muy abajo. ¿Qué quiere decir?
personas que el metabolismo estomacal no digieren tanto y digieren lento, por lo tanto comienzan a incrementar el peso, personas que el ciclo del sueño lo tienen súper bajito, entonces todo el tiempo tienen sueño y no regulan la energía que tienen y siempre están muy cansados. Y en cuestión anímica, es personas que normalmente se sienten deprimidas, cansadas, tristes. Eso es en general. Y tampoco regulan su temperatura y siempre están fríos. Se sienten su cuerpo frío. Entonces, de hecho, esta es una enfermedad muy común en México. La deficiencia de yodo en los años 90, que ya no les tocaron a ustedes, pero son enfermedades que eran muy comunes. Hasta la fecha, México es un lugar donde es común el hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque el yodo, nosotros no tenemos tantas fuentes o tantos recursos donde podamos absorber yodo. Nuestro sistema no hay tanto yodo. Y de hecho, por eso en México se hicieron políticas. Y no sé si han visto su sal, la sal que usan en su casa, pero la sal de su casa dice sal yodatada, porque fue algo que se impuso en nuestro país para que no tuviéramos deficiencias de yodo. Y no solamente la sal de nuestra casa, sino que si van a la tienda se van a dar cuenta que la sopa de coditos y de letras, toda la sopa de pasta dice con yodo. Tiene yodo y tiene otras cosas más. Y muchos de los alimentos que consumimos dicen yodatados o les ponen fortificados con yodo. Eso lo pueden ver en la tienda o en la sal de su casa, que todo dice fortificado con yodo o sal yodatada o que incluye yodo. ¿Por qué? Porque en México hay deficiencia y esa fue una de las cosas que hizo México para intentar acabar con este tipo de enfermedades. Entonces, eso es lo que causa una deficiencia de yodo. También tenemos al boro, que el boro se encarga de crear estructuras celulares, ayuda a crear las paredes de las células de nuestro cuerpo, tanto en nosotros los humanos como en las plantas. Y luego tenemos al silicio, que se encarga de ayudar a crecer, que nuestro cuerpo crezca correctamente, que el esqueleto se desarrolle correctamente y que haya buena calcificación en nuestros huesos. También de que exista buena cicatrización. Entonces, una falta de silicio normalmente da huesos muy frágiles o personas que no cicatrizan correctamente. Entonces, necesitamos silicio para crecer bien, para que nuestros huesos sean fuertes y para cicatrizar correctamente. Luego tenemos al vanadio, que el vanadio hace o controla algo llamado bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio es lo que le da el movimiento a nuestro corazón. Acuérdense que la bomba sodio-potasio es un intercambio entre el sodio y el potasio que hacen que nuestro corazón se haga el movimiento de sístole y diástole. Entonces, el vanadio ayuda a controlar el movimiento cardíaco. ¿Qué pasaría si no tuviéramos cantidades adecuadas de vanadio? Nuestro corazón sería muy débil y podría explotar. Sí, podría ser las dos. Si tuviéramos una deficiencia, una falta, sería muy débil, ¿no? O tendríamos tal vez una arritmia o un corazón que lata muy lento. Y si tuviéramos una cantidad más de vanadio, o sea, mucho más de lo que necesitamos, pues tal vez sería un corazón con arritmia, ¿no? Que fuera muy rápido. Entonces, eso es lo que hace el vanadio, controlar el movimiento cardíaco y también el renal. Luego tenemos al cobalto, que el cobalto se encarga de formar o de ser parte de una vitamina llamada B12, además de que regula la presión arterial de nuestro cuerpo, dilata los vasos sanguíneos y ayuda a fijar la glucosa en nuestras células o en los tejidos. ¿Ustedes qué creen? Si les digo que regula la presión arterial y la dilatación de los vasos sanguíneos, ¿qué creen que te dé si tienes falta de cobalto? Tu sangre sería muy lenta, por así decirlo. No. ¿Conocen la hipertensión? Así, Ok. de alta presión. Sí, es la presión sanguínea. Entonces,
y la dilatación de los vasos sanguíneos es la abertura que vayan teniendo los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo. Normalmente es gente que le duele la cabeza muy seguido o que se marea continuamente o que tiene presión, se siente con la presión alta muchas veces y mucho tiempo. Permítanme un segundo. Ok. Listo. Entonces, necesitamos cobalto para regular cómo fluye nuestra presión y cómo se dilatan nuestros vasos sanguíneos. También tenemos al selenio, que el selenio es un antioxidante natural de nuestro cuerpo. De hecho, el selenio recubre a todas nuestras células y lo que hace es reducir cómo se van deteriorando o cómo se van oxidando nuestras células. El selenio lo encontramos en productos de belleza como el maquillaje, las cremas para la piel, el champú, todo lo que sea de belleza tiene selenio, porque el selenio detiene o disminuye la cantidad de deterioro de nuestras células. De hecho, también lo usan en las quimioterapias para las personas que tienen cáncer, para que sus células no se deterioren tan rápidamente, les dan pastillas de selenio. Entonces, esa es su función. Es un antioxidante natural de nuestro cuerpo que ayuda a que nuestras células sufran menos daño o que se deterioren más lentamente. Y por último tenemos al estaño, que el estaño tiene funciones bioeléctricas del organismo. Es el encargado de que nosotros tengamos reflejos. ¿Qué pasaría si no tengo estaño? Me caer el cabello. Bueno, sí, pero ¿qué más? Si estamos hablando que nos permite tener impulso nervioso o reflejos. No tendríamos nuestro sentido, profe. Sí, no tendríamos el sexto sentido. Sí, y no reaccionaríamos, ¿no? Te podrían lanzar una pelota y tú no reaccionas porque no tienes ese impulso eléctrico de reaccionar hacia algo que está sucediendo en tu exterior. Entonces, el estaño permite que nuestro cuerpo reaccione a lo que está ocurriendo a su alrededor y le permite hacer las funciones de impulso nervioso o conexiones como eléctricas dentro de nuestro cuerpo. Ok. Si yo les preguntara en general, ¿qué funciones tienen los oligoelementos? Ya sabemos que cada uno de ellos tiene una función, pero si pusiéramos en conjunto, ¿para qué sirve un oligoelemento? Ya dijimos que los primarios son para formar la estructura, los secundarios es para que esa estructura tenga movimiento, y los oligoelementos, ¿para qué serán? ¿Cómo qué La tipo de función función? correcta del cuerpo. Ajá, perfecto. Es muy correcto lo que acabas de decir, Cristian. Permiten que se mantenga el equilibrio o la función correcta de cada uno de nuestros sistemas, órganos y todos los procesos que tengan que suceder en nuestro cuerpo. Que tengamos un buen crecimiento, que podamos respirar correctamente, que podamos crecer correctamente, que cada órgano esté funcionando de la manera que tenga que estar funcionando. Si tenemos un aumento o en la cantidad de ellas, nos enfermamos, pero si tenemos poca cantidad de estos elementos, también nos enfermamos. O sea, la deficiencia o tener más de estos oligoelementos pueden causarnos desequilibrio o enfermedades. Entonces, ya tenemos la función. Dijimos elementos primarios, los elementos primarios son estructurales, ¿no? Nos constituyen, forman estructuras. Esa es su función de estos 6 elementos primarios, a los que les decimos el chomps de la vida. Los elementos secundarios permiten el funcionamiento. ¿Qué quiere decir? Que todo funcione, que todo se mueva dentro de nuestro cuerpo. Esa es su función. Estos 5 elementos hacen que todo funcione.
Y los oligoelementos, que son 14, permiten que nuestro cuerpo trabaje en armonía, que el organismo trabaje de manera balanceada o armónica, que todo esté funcionando correctamente. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Cuáles serán los más importantes según ustedes? Pues para la vida diaria serían los oligoelementos, ¿no? Para la vida diaria, tal vez sí, serían los oligoelementos. ¿Qué más? ¿Qué otra opinión tenemos? ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que los tres son como iguales porque entre ellos se complementan. O sea, no podemos vivir sin nada más con dos o con uno. Necesitamos de los tres grupos, ¿no? Sí, ok. Entonces, tienes razón, Ángeles. Necesitamos los 25 elementos, o sea, los 6 de los primarios, los 5 secundarios y los 14 oligoelementos. Esos 25 son, por eso se llaman bioelementos, porque sin ellos no hay vida. Sin esos 25 no existe la vida y no funcionaría correctamente. Por eso a ellos les llamamos bioelementos. Alguien me escribió y, ajá, Cristian, todos, sin uno no funciona otro, perfecto. Entonces, de hecho, hasta les llamamos indispensables, o sea, que los requieres, a fuerza los requieres para funcionar correctamente. ¿Ok? Déjenme continuar. Dice que, si se dan cuenta, esta es la imagen que nos representa. ¿Ya se dieron cuenta qué elemento tenemos más presente en el cuerpo? De todos los Oxígeno. elementos, el oxígeno representa el 65% de lo que está formado en nuestro cuerpo, porque hay oxígeno en cada una de nuestras células, porque necesitan oxigenarse para funcionar. Esto del peso, no le hagan mucho caso, porque esto es dependiendo de la persona. Pues no lo mismo un bebé que un adulto mayor o un adolescente, pero sí representan el 65% de lo que tú seas, o sea, de lo que peses, el 65%. También tenemos carbono, que es el segundo lugar de lo que estamos hechos, que representa el 18%. Y luego sigue el hidrógeno, que tenemos un 10%, tenemos nitrógeno en un 3%, calcio en un 1.5% y fósforo en un 1%. Está en todos nuestros huesos el fósforo, ¿ok? Y además en nuestro ADN, ¿ok? Entonces, cada uno tiene la misma importancia que el otro, porque sin uno no funciona el otro. Y dice que los bioelementos primarios, a los que le llamamos el CHOMS, los bioelementos primarios son estos, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, pueden formar unas estructuras llamadas biomoléculas. ¿Qué es una biomolécula? Es la combinación de alguno de estos elementos. Por ejemplo, el carbono, cuando se une con el hidrógeno, forma los carbohidratos, ¿ok? El carbono, cuando se une al hidrógeno y al oxígeno, cuando se unen estos tres elementos, se forman los lípidos. Cuando se une carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, se forman las proteínas. Y cuando se unen los 6, se forman los ácidos nucleicos. ¿Dónde o dónde escuchamos estas biomoléculas? ¿O de qué manera creen que ustedes las obtengan? La primera de azúcares y la segunda también, la tercera de carnes y la cuarta, no sé. Los ácidos nucleicos están contenidos en todos los alimentos, más en origen de carnes. Entonces, todos los obtenemos a través de la alimentación. Todos estos biomoléculas las obtenemos a través de la alimentación. Y lo que vamos a hablar es de la importancia de estos. Pero antes de hablar de la importancia de estos, vamos a pasar lista, chicos. Ok, entonces decíamos que los bioelementos primarios
forman a las biomoléculas, que las biomoléculas son aquellas que nos dan otras funciones importantes para el cuerpo. Están los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Y vamos a hablar un poquito cuál es la función y cómo están hechos cada uno de estos elementos. Primero, tenemos que diferenciar que existen biomoléculas orgánicas e inorgánicas. ¿Qué es la diferencia entre algo orgánico y algo inorgánico? ¿Cuál es la diferencia? Vivo y no vivo. Vivo y no Estructura. vivo. Y su estructura, ¿no? Ya Que habíamos... tienen carbono. Tienen carbono y... Ajá, perfecto, María. También, todos también. Entonces, todos, no importa si es orgánico o inorgánico, están hechos a base de elementos primarios, que vamos a recordar que los elementos primarios los podemos conocer como chunks. Nada más que las moléculas orgánicas tienen como base principal la molécula del carbono. Los carbohidratos son carbono con hidrógeno, los lípidos son carbono, hidrógeno y oxígeno. La base principal, el carbono. Las proteínas, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Ok? Oxígeno y nitrógenos. Y los ácidos nucleicos contienen todo el chunks. O sea, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Esos son, si se dan cuenta, lo principal es el carbono en todos ellos. Y los orgánicos son moléculas formadas por los elementos primarios o los bioelementos, pero que no tienen en su estructura la presencia de carbono, sino que tienen otra molécula. Por ejemplo, el agua tiene oxígeno e hidrógeno. Tenemos a las sales que tienen sodio y tienen cloro, y a los gases como el oxígeno, pues que nada más es oxígeno. Entonces, esas son las estructuras, esa es la diferencia entre una biomolécula orgánica, que todas deben tener como base principal el carbono, y las biomoléculas inorgánicas, que no tienen presencia fundamental o importante del carbono. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a hablar primero de las biomoléculas orgánicas, porque las orgánicas es de lo que estamos hechos todos nosotros, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de ellas. Y dice que las primeras biomoléculas son los carbohidratos, que también los podemos encontrar con el nombre de hidratos de carbono, glúcidos o azúcares. Ese es el nombre. Y dice que la función principal que tienen los carbohidratos dentro de nosotros es ser la principal fuente de energía de todos los seres vivos. O sea, es la que nos aporta la energía para seguir vivos. Y los podemos diferenciar en dos grupos grandes, que son los simples y están los complejos. Les decimos simples por su estructura y tamaño, y los simples son moléculas pequeñas y estructuras simples. ¿Qué quiere decir que sean simples? Es que son de simple digestión o de simple proceso. Cuando entran a nuestro cuerpo son aprovechables rápidamente. Normalmente tardan de 5 a 10 minutos en que nuestro cuerpo las pueda degradar y usar. A eso le llamamos un azúcar simple. Y su nombre común son monosacáridos, porque monosacáridos significa, mono significa una, y sacáridos, pues azúcar. Entonces es una azúcar. Estos, los más comunes, son la glucosa, la fructosa y la galactosa. A esos les llamamos simples, estructuras simples de fácil aprovechamiento. Y tenemos a los complejos, que se dividen en dos grupos. Los disacáridos, que ¿cuántas azúcares tienen o cuántas azúcares están unidas en un disacárido? 2. 2, perfecto. Entonces, son 2 azúcares unidas, 2 de estas azúcares unidas, 2 monosacáridos unidos, y su estructura es un poquito más compleja. Entre ellos está la sacarosa, la lactosa y la maltosa,
que son las más comunes o representativas de este grupo. No quiere decir que sean las únicas, pero son las más comunes y representativas del grupo. Y están los polisacáridos, que es más de 2 azúcares. Poli significa muchos, entonces son muchos azúcares, más de 2. Pues hay estructuras de 3 y hay estructuras de 100, 100 y cacho. Entonces son más complejas porque nuestro cuerpo tardará mucho más en procesarlas y en poder usarlas como energía. Entre ellas están los almidones, las destrinas, la celulosa, las pectinas, el glucógeno y muchas más. Aquí hay un montón de estructuras. Entonces, no importando cuál es el tamaño de la molécula, no importa si es una simple o una compleja, todas tienen la misma función. Todas son fuente de energía. Para eso sirven los carbohidratos. Son la fuente de energía de nuestros cuerpos. Lo único que cambia es el tamaño de la estructura. A unas les llamamos simples porque son estructuras pequeñas y aprovechables rápidamente, y a otras les decimos complejas porque son estructuras mucho más grandes que tardará de asimilar nuestro cuerpo y de usarlas para volverlas energía más tiempo. Entonces, vamos a hablar de las principales. Dice que de las primeras que tenemos, las primeras son las simples, que son los monosacáridos. ¿Cómo distinguimos a un monosacárido? Dice que los monosacáridos son las azúcares más sencillas que tenemos y que sus propiedades se parecen a cristales, son sólidos a temperatura ambiente, son solubles en líquidos, son blancos y tienen sabor dulce. ¿A qué le suena esto? Cristales, sólidos, solubles en agua, blancos y dulces. Azúcar. Al azúcar al azúcar de la casa. Entonces, así podemos diferenciar un monosacárido. Y dice que de acuerdo a su estructura, a la cantidad de carbonos que poseen, son el nombre que se le da. Un monosacárido que contiene 3 carbonos, le decimos triosa. Un monosacárido que contiene 4 carbonos, le decimos tetrosa. Uno de 5, pentosa, y uno de 6, hexosa. Hasta 6 es el límite máximo de carbonos que tiene un monosacárido. 6 carbonos, o sea, van de 3 a 6 carbonos los monosacáridos. Si tiene más, entonces ya es una estructura diferente. ¿Ok? Y dice que los principales son la glucosa, que normalmente la encontramos en el azúcar de mesa, la fructosa, que su nombre nos dice dónde la encontramos. ¿En dónde la encontramos? ¿En la fruta? Perfecto, en la fruta y en los vegetales encontramos la fructosa, es el azúcar de las frutas. Y la última es la galactosa, que la encontramos en las leguminosas, en los cereales, por ejemplo, en los frijoles, en las lentejas, en el arroz, en este tipo de productos leguminosas o cereales. Entonces, estos son los 3 elementos. Y dice que son de fácil digestión, porque imagínense, cuando entran a su cuerpo, lo que hace nuestro cuerpo es deshacer todos los enlaces, o sea, todos estos enlaces para sacarles energía y aprovecharlos. Y un monosacárido se aprovecha entre 5 o 10 minutos. ¿Nunca les ha pasado que comen un dulce y luego quieren otro? O sea, entonces es porque su cuerpo usó súper rápido ese azúcar. O sea, la usó inmediatamente y tiene necesidad de otra vez consumir un carbohidrato, un azúcar. Por eso los dulces no nos llenan nunca. Es muy difícil que nos llenen y se nos antojan muy rápidamente. Cuando agarramos uno, queremos otro, porque nuestro cuerpo los digiere tan rápido y los usa tan rápido que no son, o sea, no nos llenan o no nos satisfacen realmente, los usan muy rápido. Luego están los disacáridos, que un disacárido es la unión de 2 monosacáridos. Y estos son los más comunes. Miren, la sacarosa es la unión de una glucosa con una fructosa. Todos ellos unidos por puentes de hidrógeno o puentes de agua. ¿Ok? Moléculas. Entonces, una sacarosa dice que es la unión de una glucosa con una fructosa. ¿Qué
alimentos se les ocurre que pueda ser una sacarosa? Donde esté unido un azúcar glucosa, o sea, un azúcar como de mesa, más el azúcar de una fruta. Azúcar morena. Sí, puede ser. ¿Qué otra? ¿Qué alimentos tenemos que tengan azúcar más una fruta? La caña. El azúcar de caña, ok. También, por ejemplo, algo que tiene azúcar y azúcar de fruta, puede ser unos duraznos en almíbar, una mermelada, muchos de los productos comerciales o que consumimos que están envasados y fabricados tienen sacarosa. Por ejemplo, el cereal con leche, los que venden en la tienda, si ustedes leen, el azúcar más común que existe en ellos es la sacarosa, ¿ok? Luego tenemos a la maltosa, que es la unión de dos moléculas de glucosa y también por puente de hidrógeno, y dice que la maltosa la encontramos en productos fermentados. ¿Qué productos fermentados? Por ejemplo, un vino, una cerveza, un tepache, un pulque. De hecho, no sé si han visto los comerciales de cerveza que dice hechos a base de malta, porque ese es el azúcar que usan, ¿no? Es el tipo de azúcar de un producto fermentado, ¿ok? Entonces, la malta normalmente en productos fermentados. Y la última es la lactosa, que es pues muy fácil. ¿Dónde la encontramos a la lactosa? ¿En la leche? Sí, Leche. en la leche, en todos los productos lácteos tenemos lactosa. Es el azúcar de los productos lácteos. Entonces, estas les llamamos disacáridos porque son la unión de dos monosacáridos, de dos azúcares simples. Y acuérdense que para que nuestro cuerpo los aproveche y los vuelva energía, hay que deshacer todos los enlaces y volverlos energía. Por ejemplo, un disacárido tardaba de 5 a 10 minutos. Entonces, un disacárido tardará el doble de tiempo en que nuestro cuerpo lo aproveche y lo use. Por eso le decimos que es una estructura más compleja. Tiene un tamaño más grande y nuestro cuerpo tardará más en aprovecharlo o en convertirlo en energía. Y por último tenemos a los polisacáridos, que de estas estructuras puede haber a partir de 3 y hay a partir de 100, 120, 130. Hay moléculas muy grandes. Y los más reconocidos son los almidones, que los almidones son un azúcar normalmente derivada de las plantas. ¿En qué alimentos podríamos encontrar almidón? En la papa. En la papa, perfecto. En los tubérculos, todos los tubérculos, por ejemplo, los camotes, los cacahuates, todo lo que nazca abajo de la tierra. Tenemos almidones. Y si se dan cuenta, la estructura de los almidones son a partir de 4 azúcares y hay otros que tienen, miren, este es un almidón de 4 azúcares. Este es una amilosa que también es un almidón y tiene más de 10 azúcares. Y esta es una amilopeptina que tiene más de 50 almidón o azúcares. Entonces, hay varios tipos de almidones, varias moléculas de almidones. Puede ir a partir de 4 hasta 50, 60, o sea, son cadenas muy largas. Y estas tardarán más en ser aprovechadas y utilizadas por nuestro cuerpo. También tenemos al glucógeno, que si se dan cuenta, vean la estructura del glucógeno, ¿cuántas azúcares tiene? Un montón de azúcar, son más de 100 azúcares ahí pegadas unas con otras. Por lo tanto, nuestro cuerpo tardará más en aprovecharlo porque tiene que romper los enlaces para poder convertirlos en energía. El glucógeno tiene una característica importante. El glucógeno es un azúcar que solo es guardada y utilizada por nuestros músculos. Es azúcar que solo usan los músculos. Por ejemplo, los músculos de los brazos, las piernas, y sirve, ese tipo de azúcar sirve como para movimiento. Y luego tenemos a un azúcar que ni siquiera nosotros podemos romper ni aprovechar. La celulosa es un tipo de azúcar de origen vegetal, que de hecho es la que están hechas las plantas
y de hecho fabrican el papel, la celulosa. ¿Saben qué alimento tiene celulosa? Los elotes. ¿Han visto la capita que recubre los elotes? Esa capita es celulosa y nosotros no tenemos está tan grande la molécula de celulosa, son muchas estructuras de azúcar unidas que nuestro cuerpo no es capaz de digerirla ni aprovecharla. Por eso nosotros no digerimos el elote, no hay manera de que nosotros lo digéramos o lo aprovechemos. Normalmente la celulosa es muy aprovechable para los animales. No sé si han visto que hay muchos animales que comen papel. ¿O nunca les ha tocado ver algún animal? Los animales comen papel. Sí, como los chivos, las vacas. Los perros, los chivos, porque ellos sí tienen la capacidad de aprovechar esa celulosa o ese azúcar, pero nosotros no. No tenemos, muchos de esos animales lo que tienen no es que su estómago sea muy bueno, sino que tienen bacterias y tienen bacterias que les ayudan a deshacer esa azúcar. Nosotros no contamos con ese tipo de bacterias, por lo tanto, nosotros no podemos degradar la celulosa ni aprovecharla. No es algo que podamos comer. Pero pues hay animales como hay animales y bacterias que sí aprovechan la celulosa, sí se la comen. Entonces, pues es un tipo de azúcar de estructuras muy largas. Hay de 100, 200 carbohidratos unidos. Básicamente está imposible de que nosotros la podamos dividir tantos carbohidratos. Y tenemos otro tipo de azúcar que se llama quitina. La quitina es de lo que está hecho el cuerpo de los insectos, como los gusanos, las cucarachas, las hormigas, los escarabajos, todos los insectos que se les ocurran, los grillos. De eso está hecho el cuerpo de los insectos y de hecho es aprovechable para nosotros. Por eso tenemos dieta o hay alimentos, ¿no?, que están hechos a base de insectos. Entonces, porque sí, nosotros sí la podemos consumir y es de gran aprovechamiento para nuestro cuerpo. O sea, básicamente generamos mucha energía y podemos aprovecharla mucho. Entonces, por eso consumimos, o nuestra dieta posee algunos animales o insectos como parte de eso. Entonces, estas son fuentes de azúcar o polisacáridos, que si se dan cuenta, lo único que cambia es que son estructuras larguísimas de carbohidratos. Entonces, esa es la diferencia entre los carbohidratos. Todos tienen la misma función, que su función es ser nuestra principal fuente de energía, pero lo único que cambian ellos es que hay azúcares simples que son aprovechables rápidamente para nuestro cuerpo, o las usa muy rápido el cuerpo, como los monosacáridos, el azúcar simple, y los complejos, que hay disacáridos y polisacáridos. Disacáridos, estructuras de 2 azúcares, y poli, más de 2 azúcares. ¿Ok? Entonces, todos, por más larga que sea la cadena, su función es la misma, ser fuente principal de energía para los seres vivos. Luego de las azúcares o los carbohidratos tenemos a las grasas, que también les llamamos lípidos, ¿ok? Dice que los lípidos son estructuras que tienen las siguientes características. Los lípidos no son solubles en agua, no se pueden disolver en agua. Esa es una de sus características. Otra es que solo son solubles o solo se pueden deshacer u ocupar si los deshaces en cloroformo, benceno, acetona o aguarrás. O sea, en productos que contengan alguna molécula de alcohol. Dice que además las grasas o lípidos son menos densos que el agua, pesan menos que el agua. Y eso está fácil de ver. ¿Cómo lo vemos? Cuando preparamos caldo en la casa, no sé, cualquier caldo que tenga grasa, se han visto, ¿no?, que arriba se queda una capa de grasa. Arriba del caldo forma una capa de grasa. Eso es porque la grasa pesa menos que el agua y entonces flota. Y la última es que las grasas son de tacto untoso. La palabra untoso es la sensación que nos da la grasa cuando la tocamos. A eso le llamamos untoso. Entonces, todos los lípidos tienen tacto untoso.
Así podemos, o sea, son las características que describen a un lípido o una grasa. Y estas las clasificamos en 3 tipos. Hay grasas simples, grasas complejas y grasas que son derivados o precursores. Esa es la clasificación de los lípidos. Cuando hablamos de una grasa simple, estamos hablando de grasas pequeñas, que de hecho son las que comemos, todas las que tienen en su cocina, los aceites de cocinar, son grasas simples. Hay otro tipo de grasas como las ceras, como por ejemplo el cerumen o el sebo de nuestra piel, es una grasa simple. Simplemente es un aceite, una grasa sencilla, no tiene mayor estructura ni nada, solo es un lípido. Pero existen los complejos, que los complejos es cuando un lípido se une a otra sustancia para hacerse específico. Dice, un lípido complejo contiene grasa pegada a otro grupo químico, o sea, se pega a otra estructura. Por ejemplo, los fosfolípidos. Que los fosfolípidos son fósforo pegado a grasa. Los glucolípidos son glucosa o azúcar pegada a grasa. Están los sulfolípidos, sulfatos pegados a grasa, lipoproteínas, proteínas pegadas a grasa. O sea, son unión de 2 sustancias, por eso les llamamos complejos. Y además porque tienen funciones específicas, sirven para algo en especial. O sea, no simplemente es una grasa, sino que tiene una función específica esa grasa. Y luego tenemos a los que les llamamos precursores y derivados. Son grasas que formamos en nuestro cuerpo, como por ejemplo los cuerpos cetónicos, están también las grasas que son precursoras de vitaminas y grasas que pueden formar hormonas, como el glicerol o el colesterol, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué tipos de grasas tenemos y cuáles son sus funciones. Las grasas o los lípidos tienen más funciones que un carbohidrato. Tienen estas 5 funciones. La primera es ser la reserva energética. La segunda es formar estructuras. La tercera es tener comunicación celular. Hay grasas que son transporte y grasas que son de regularización térmica. Expliquemos cada una. La primera es digamos así, la característica de las grasas más antigua que se conoce. Y esta es muy primitiva, viene desde los hombres de las cavernas y la prehistoria. Les explico. Hay unas células que solo se dedican a guardar grasa. Se llaman adipocitos. Esas células son células desde la época de la prehistoria que tenemos. Su única función de esas células es guardar grasa. Y se preguntarán, ¿y para qué guardamos grasa? Antiguamente se guardaba grasa en el cuerpo de las personas como manera de sobrevivir, porque los hombres de la prehistoria no sabían cuándo iban a volver a comer, porque salían a cazar, pero no sabían si iban a cazar algo o no. Entonces pasaban mucho tiempo, mucho lapso consiguiendo comida. Entonces podían pasar horas o días sin comer. Entonces el cuerpo diseñó este tipo de células llamadas adipocitos para conservar grasa en el cuerpo de la que comemos. Entonces, esa es la función de un adipocito o de la reserva energética. Guardar, acumular grasa por si hace falta comida, por si no comes por mucho tiempo y no hay hidratos de carbono, que acuérdense que son la principal fuente de energía, los carbohidratos. Si no hubiera carbohidratos, si no hubiera comida disponible, nuestro cuerpo crea una reserva de energía en caso de que no puedas comer por mucho tiempo. Y estos son los adipocitos. De hecho, estas son las células las culpables de que subamos de peso. ¿Por qué subimos de peso? Porque comemos más energía de la que usamos. Y acuérdense, estas células se encargan de guardar energía. Entonces, si tú comes más energía de la que vas a usar en el día, entonces todo lo que sobre de energía, tu cuerpo lo va a guardar en forma de grasa. Todo lo que te sobre de energía, lo va a guardar en forma de grasa. Y estos adipocitos crecen, pueden crecer mucho
y a esto es a lo que le llamamos lonjita, ¿ok? Lo que nosotros conocemos como lonja. Entonces, esa es su principal fuente de energía. Antes era funcional, ¿no? Porque pues los hombres de la prehistoria les servía para subsistir, pero ahora tenemos comida de más, no necesitamos ir a cazarla. Entonces, pues ya no está tan funcional el asunto. Luego está la formación de estructuras. Hay grasa que se dedica a formar estructuras. La más importante que tenemos, la grasa más importante que forma estructuras, son los fosfolípidos. ¿Qué estructura forman los fosfolípidos? Lo vimos cuando hablamos sobre... Una barrera. Forman la barrera que se llama... No, María, no forma el ADN. ¿Qué otra? Membrana. La membrana. La membrana de todas nuestras células, o sea, todas las células de nuestro cuerpo las recubre una membrana formada por fosfolípidos. Entonces, básicamente forman todo nuestro cuerpo. Son una de las grasas más importantes que tenemos en el cuerpo, porque forman cada célula nuestra. A esas grasas les llamamos grasas estructurales, porque forman estructuras. Luego tenemos otras grasas que se llaman de comunicación. Su función es comunicar. Este tipo de grasas están pegadas a nuestra membrana. Imagínense que esta es la célula. Y aquí hay una célula al ladito, una célula vecina. Ahí están muy feas mis células, pero imagínense que las dibujé bonito. En nuestra membrana tenemos pegados colesterol y tenemos pegados lipoproteínas y tenemos pegadas muchas grasas, glucolípidos, muchas grasas. Lo que hacen estas grasas de comunicación es emitir señales, como si fueran antenas de Wi-Fi, como si tuvieran internet incluido, como si mandaran WhatsApps. Pueden mandar mensajes al resto del cuerpo o comunicarse entre ellas. Para mandarse mensajes simples como, por ejemplo, si a esta célula la ataca un virus, esta célula va a emitir señales a través de sus grasas para comunicarle a las células que están al lado suyo, que están siendo invadidas y que necesitan que llamen ayuda, o sea, que llamen a la defensa del cuerpo. También comunican mensajes importantes. Por ejemplo, hay células, por ejemplo, en las mujeres, hay células, colesterol, que llama a varias hormonas para dar iniciación al ciclo menstrual, por ejemplo, también que comunican si hay un embarazo, que necesitan otros nutrientes. También, por ejemplo, si una célula se deshidrata, comunica al resto de las células que está deshidratada para que le envíen agua o le envíen el nutriente que necesita. Entonces, nuestras células pueden hablar una con la otra. No, obviamente no hablan como nosotros, pero emiten señales de comunicación para que el resto de las células esté enterada de lo que esté pasando alrededor suyo. De hecho, a veces hasta así pasa con el cáncer. Hay células, las células tienen mensajes para reconocerse. O sea, esta célula le manda señales a esta simplemente para saber que es parte del cuerpo, o sea, que es propia. Y si esta célula no le contesta el mensaje, esta célula cree que es enemiga y la comienza a atacar. Entonces, hasta hay células que se equivocan o no mandan buenos mensajes y comienzan a atacar a las células propias, ¿ok? Entonces, hay células o hay grasas que son para comunicar. Por ejemplo, el colesterol, otro ejemplo, los glucolípidos, y las lipoproteínas que están pegadas a nuestra membrana. Normalmente las señales más normales que envía son para dirigir a las vitaminas a que entren a la célula, invitar a las hormonas a que entren a la célula o emitir señales para que envíen ayuda o algún tipo de sustancia que requiera la célula. ¿Ok? Luego tenemos grasas de transporte. Cuando hablamos de grasas de transporte, hablamos de las grasas que viven en nuestra sangre. Cuando se hacen estudios químicos o laboratorios, ¿qué grasas mide en el laboratorio?
colesterol. El colesterol, triglicéridos, ¿ok? Entonces, a esas grasas que viven en nuestro torrente sanguíneo, las conocemos como grasas de transporte. ¿Por qué? Porque la función para qué viven en nuestras venas y arterias es porque esas grasas funcionan como carros, transportan dentro de ellas otras sustancias. Normalmente lo que transportan son vitaminas, transportan nutrientes, algunas transportan ácidos biliares que solo pueden ir pegadas a grasa. Entonces, hay grasa que sirve para transporte, entre ellas las que ya dijeron, colesterol, triglicéridos, son grasas que transportan sustancias en nuestro torrente sanguíneo. Y luego tenemos la última función, que es, hay lípidos, grasas, que se encargan de la regulación térmica, de controlar la temperatura en nuestro cuerpo. A esa grasa le llamamos grasa visceral. La grasa visceral es la grasa que está pegada a cada uno de sus órganos. ¿Sí han visto cuando, por ejemplo, de un pollo, han visto el corazón que tiene como una capita de grasa amarilla? Sí. Ajá, pues todos nuestros órganos tienen capitas de grasa, o sea, rodeándolos. No mucha, pero sí tienen. Porque esa grasa lo que hace es regular la temperatura a la que trabajan nuestros órganos. ¿Cuál dijimos que es la temperatura que deben trabajar? ¿Cuál es nuestra temperatura interna normal? 36, 37 grados centígrados. Exacto. Entonces, justamente esa grasa se encarga de checar que cada órgano se encuentre a esa temperatura, entre 36 y 37 grados. Si creen que está subiendo la temperatura, esta grasa comienza a crear que sudemos. Y si cree que hay poca temperatura, envuelve al órgano para mantenerlo caliente, para que siga funcionando a la temperatura adecuada. Entonces, la grasa o los lípidos tienen 5 funciones diferentes. Son reserva energética, pueden formar estructuras, son grasa de comunicación, son transporte o regularizan nuestra temperatura interna. Entonces, estas son, si se dan cuenta, tiene más funciones, ¿no? La grasa que los carbohidratos. Tiene 5 funciones. Y vamos a hablar un poquito de las grasas más importantes de nuestro cuerpo o de las que más encontramos dentro del cuerpo. La primera son los triglicéridos. Es una de las grasas que encontramos dentro del cuerpo. Y esta es su estructura. Su nombre dice que es, el nombre completo no es triglicéridos, su nombre es triacilglicéridos, ese es el nombre completo, pero nosotros le llamamos triglicéridos. Y siempre que quieran saber de qué está formada algo, partan el nombre. Su nombre es triacilglicéridos. Su nombre nos dice que son 3 ácidos grasos, 1, 2, 3, pegadas a un glicérido, a un glicerol. Básicamente, si lo viéramos, se vería así, miren, como los fosfolípidos, pero con 3 colas. Así. Eso es un triacilglicérido o un triglicérido. ¿Cuál es la función del triglicérido? Pues es una estructura que normalmente es de transporte, ayuda a transportar vitaminas, entonces su función es de transporte. También transporta otras sustancias dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, ayuda a transportar moléculas que se pegan a las grasas, que no tengan estructuras de agua. Por ejemplo, el alcohol es algo que se les pega a la grasa. ¿Nunca han visto o no, nunca han oído que cuando toman les dicen como coman algo grasoso? ¿Nunca? Como hasta en los bares te dan cacahuates o chicharrones o algo grasoso. ¿Por qué? Porque cuando tomas, si le agregas alguna grasa, esa grasa le va a ayudar a viajar al alcohol y a que no se quede en tu cuerpo. Entonces, tiene ciencia tomar también.
Entonces, si se dan cuenta, a eso funciona un triglicérido. Es una molécula que ayuda a transportar en el torrente sanguíneo sustancias. La principal que transportan son vitaminas. Luego están los fosfolípidos, que ya hablamos de ellos. Los fosfolípidos son estructuras, no son moléculas que ayudan a formar estructuras, ¿no? Forman todas las membranas de nuestro cuerpo, todas. Todas nuestras células están formadas de membrana y forman todas las membranas. O sea, tenemos un montón de fosfolípidos en el cuerpo. Es una grasa que tenemos es fácil encontrarla. Luego están los esteroides y el colesterol, que una va combinada con la otra, o más bien una depende de la otra. Los esteroides regulan la cantidad de colesterol de nuestro cuerpo. ¿En dónde han escuchado la palabra esteroides? De medicamentos para incrementar la masa muscular. Perfecto, sí. Le hemos escuchado en medicamentos que normalmente usa la gente que va al gimnasio, ¿no? Y la usa para incrementar músculo. Vamos a entender por qué incrementa el músculo. Les cuento, los esteroides son sustancias reguladoras. Desempeñan funciones reguladoras y activadoras. Pero ¿qué regulan y qué activan? Es a dos cosas muy importantes, la testosterona y los estrógenos. Eso es lo que regulan. La formación y la cantidad de testosterona y estrógeno que crea nuestro cuerpo. ¿Qué es la testosterona y el estrógeno? ¿Para qué sirven? Son hormonas. Son hormonas, ¿no? Que regulan nuestras características sexuales secundarias. Por ejemplo, los hombres tienen más, ambos, hombre y mujer tienen las dos, ¿eh? Ambos poseemos las dos. Simplemente que los hombres tienen una producción mayor de testosterona y las mujeres tienen una cantidad mayor de estrógenos, pero los dos poseemos de ambas. Entonces, dice que los esteroides regulan y activan a estas dos sustancias, a estas dos hormonas. Por lo tanto, si yo me meto esteroides, si yo tomo esteroides o me inyecto esteroides, voy a hacer que haya mayor producción de alguna de estas, ¿ok? Y traen consecuencias positivas y negativas, porque si yo estoy incrementando la cantidad de testosterona, ¿qué creen que me pase? ¿Ustedes qué piensan que me pase? ¿Desequilibrio en su regulación? Se desequilibra ajá, perfecto. Y entonces puedo aumentar de manera exagerada mis características sexuales secundarias, que ya dijimos cuáles son: incremento de músculo, el cambio de la voz, el vello púbico, el vello en general, el vello corporal. Entonces, por eso les incrementa el músculo a las personas que toman esteroides, porque están haciendo una sobreproducción de testosterona y por lo tanto están desarrollando características sexuales secundarias mayores, o sea, más incremento de músculo. Normalmente les cambia la voz, hasta la voz se les comienza a hacer más gruesa. Tienen una voz más gruesa. También comienzan, o sea, ¿nunca han visto que comienza a haber mucha producción de vello en esta parte, como la barba, o en las mujeres se les puede ver aquí, en la patilla, como todo esto? Entonces, esos son los cambios que puede haber, pero no todos son buenos, porque imagínense que un hombre no comienza a producir mucha testosterona, sino que ese hombre comienza a producir mucho estrógeno. ¿Qué creen que le pase? Es algo afeminado, ¿no? Bueno, relativamente. Comienza a tomar rasgos femeninos, ¿sí? De hecho, se le llama ginecomastia, que le comienza a crecer el pecho. Y de hecho, por eso muchos productos, como por ejemplo el pollo y todo eso, tiene esteroides. Muchos de los alimentos que comemos, las carnes, tienen esteroides y por eso es más común actualmente ver hombres que suben de peso, pero les incrementa el pecho.
o se les hace más aguda la voz, o tienen características sexuales femeninas. De hecho, las personas que quieren hacer cambio de sexo consumen esteroides, pero controladas por un doctor, ¿ok? Entonces, hay personas que quieren cambiar de género y hacen consumo de esteroides para regular la cantidad de estrógenos y de testosterona que produce su cuerpo. Entonces, esta es la función de un esteroide, que regula y activa la testosterona y los estrógenos. Puede regular nuestras características sexuales secundarias. Además de que regula otras sustancias sexuales, por ejemplo, el cortisol, la adrenalina, la progesterona y también las hormonas, que la progesterona es la que regula varias cosas. Por ejemplo, cuando van a hacer un bebé, que el útero pueda dilatarse, eso es lo que se regula, también es algo que regula los esteroides. O por ejemplo, la producción de leche en una mujer embarazada. Entonces, hay varias cosas que regulan los esteroides, son buenos, pero hasta cierta medida, o sea, sin abusar. Y luego está el colesterol. De hecho, una de las cosas que regula los esteroides es la producción de colesterol en nuestro cuerpo. El colesterol, ya dijimos que hay de dos tipos. El colesterol que vive en la membrana de nuestra célula, que sirve para comunicar mensajes, y hay colesterol en nuestras venas y arterias, que es transportadora. Entonces tenemos colesterol en células y colesterol en torrente sanguíneo. Una transporta sustancias y la otra emite señales o comunica entre célula y célula. Entonces, hay dos funciones del colesterol en nuestro cuerpo. Es importante, es necesario, pero todo con medida. O sea, ninguna sustancia debe haber de más. Por más buena que sea, ninguna debe haber mucha cantidad. Luego tenemos a estos tres: los glucolípidos, las lipoproteínas y las ceras y sebos. Los glucolípidos son las grasas que viven en nuestra membrana. Todas estas son glucolípidos, que ya sabemos cuál es la función de todos los lípidos que están en nuestra membrana: enviar o emitir señales, ¿ok? Eso es lo que hacen. Y luego están las lipoproteínas, que nosotros conocemos tres tipos. Está la high density lipoproteína, que es high, es alta, lipoproteína de alta densidad. Luego está la low density proteína, que es la de baja densidad, y está la LVDL, que es low very density protein, ¿ok? Perdonen mi inglés, pero significa de muy baja densidad. ¿Qué es densidad? El peso de la molécula. Entonces, una es de alta densidad, high density, porque pesa mucho, es una molécula que pesa mucho. La de el LVL es low, pesa poco, y la LVDL es que pesa muy poco, ¿ok? Entonces, a eso nos referimos. Y cada una de ellas está diseñada con ese peso molecular o esa densidad para poder llevar sustancias específicas al cuerpo. Algunas llevan algún nutriente en específico, algunas ayudan a la hemoglobina a transportar oxígeno, pueden transportar otros ácidos grasos, transportar un montón de sustancias en nuestro torrente sanguíneo, dependiendo de qué nivel de densidad tengan las moléculas que van a transportar. Por eso tenemos de tres tipos de lipoproteínas. Y por último están las ceras y los sebos, que dijimos que tenemos dos. Tenemos al cerumen de los oídos y tenemos al sebo de la piel. Y ambos tienen la misma función. Bueno, las dos funciones importantes. El cerumen tiene la función de lubricar los órganos internos de nuestro oído para que funcionen correctamente, además de ser una barrera para que no pasen bacterias que puedan atacar al oído. Su mucosidad o la textura que tienen impide el paso de sustancias o de bacterias, polvo que pueda entrar a nuestros oídos. Entonces, lo protegen. Su función es proteger y lubricar nuestro oído.
Y el sebo funciona exactamente para lo mismo. El sebo lo producen las glándulas sebáceas de nuestra piel, lo tenemos en la piel y en el cuero cabelludo y hidratan nuestra piel para mantenerla joven y suave. Y además son una barrera. La grasa puede atrapar bacterias en ella y las puede deshacer. Entonces, son una manera que tiene nuestro cuerpo para, pues, para protegerse a sí misma, ¿ok? De algunos microorganismos que puedan atacarla, ¿ok? Entonces, estas son las, son las proteínas, las grasas más importantes que hay dentro de nuestro cuerpo. No son las únicas, pero sí son las más importantes o las que más destacan en nuestro cuerpo. Quiero saber, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿De alguna grasa, algún carbohidrato? ¿O algo que se les parezca interesante? Pues creo que es mucha información para digerir, ¿no, profe? Sí. Pero, Profa, oiga, una pregunta, que yo sabía, los lípidos son la primera fuente de energía pues sí, del ser humano, ¿no? no. ¿No? Tú, acuérdate que nuestro cuerpo, de hecho, está diseñado para usar solamente azúcar. Eso, hecho, cuando veamos el ciclo de Krebs, es la molécula que usamos. Nosotros tenemos un proceso que se llama glucólisis. Nuestro cuerpo está diseñado para que la glucosa que entra en nuestro cuerpo se vuelva energía. O sea, tenemos el proceso que luego se los explicaré completo, pero el punto es que es como la gasolina, la primer gasolina que usa nuestro cuerpo. Si se acabara el azúcar, si tú no comieras azúcar, entonces sí, tu cuerpo empezaría a usar grasa. Ahí pasaría a usar grasa tu cuerpo. De hecho, es lo que haces cuando haces dieta. Cuando alguien hace dieta, reduce el consumo de carbohidratos para que tu cuerpo comience a usar la grasa, pase al segundo plano o use la segunda fuente de energía. Sí, así funcionamos. Primero glucosa, luego lípidos, y si se acabaran la grasa, usaría tus proteínas, tu músculo. En ese orden van. ¿Y por qué? Porque de hecho, porque los carbohidratos son más fáciles de usar, son estructuras más chiquitas que una grasa y que una proteína. Entonces son más rápidos de usar. Ok, no sé a qué te refieras, o sea, son nuestra principal fuente de energía. Sí, ya, gracias. ¿Sí? Sí. ¿Alguien tiene otra pregunta o algo que quiera decir o aclarar o que se le haga duda? Entonces, tal vez sí hoy aprendimos muchas cosas, pero lo que queremos, lo que les quiero aclarar es que hoy hablamos de bioelementos y biomoléculas. Un bioelemento es aquellos elementos de la tabla periódica que nos forman. ¿Cuántos son? ¿Cuántos nos forman? 6. Son 6 bioelementos primarios. ¿Cuántos secundarios? Son 5. Ajá. ¿Y oligoelementos? 14. Ajá. Total, 25. ¿Ok? Esos son 25 elementos que forman la vida. De esos 25, los elementos primarios forman a las biomoléculas. Que las biomoléculas son 4: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y hoy vimos carbohidratos y lípidos, que dijimos que carbohidratos, su única función de nuestro cuerpo es ser la principal fuente de energía. Es lo único que hace un carbohidrato. Se vuelve glucosa. De hecho, nuestro cuerpo, todos los alimentos que entran, que son azúcar, inmediatamente los vuelve glucosa para usarlos para que se vuelvan energía. Que a eso le llamamos respiración celular,
que tiene 3 pasos: glucólisis, ciclo de Krebs y cadena de electrones. Que luego hablaremos y veremos por qué los carbohidratos son la principal fuente de energía. No quiere decir que sean la única, las otras también se pueden usar. O sea, por ejemplo, los lípidos, cuando no tenemos carbohidratos, que normalmente es lo que haces cuando haces una dieta. Cuando haces una dieta, te eliminan los carbohidratos para que tú comiences a usar la grasa como fuente de energía, porque tienen un proceso más tardado. Los lípidos se tienen que transformar en glucosa. A eso se llama lipogénesis. Y es muy tardado. Tu cuerpo usa mucha energía, por eso comienzas a bajar de peso. Y luego, si no hubiera carbohidratos y no hubiera lípidos, tu cuerpo va a usar las proteínas, que esto es muy fácil de ver. ¿Nunca han visto una persona que se enferma mucho tiempo o que acaba hospitalizada? ¿Cómo se ve físicamente? Pálida, débil. Débil, pálida, y físicamente como que se hace chiquita, ¿no? O se pierden sus músculos, como que se pierde musculatura. Y eso quiere decir que agotó sus carbohidratos, agotó su grasa, y entonces su cuerpo empezó a usar proteínas, se comió sus músculos. Entonces, así van las fuentes de energía. Entonces, por hoy vamos a dejarlo aquí. Y les subo la presentación de la clase pasada y la de hoy, y les dejo las 2 prácticas para que las hagan. Son chiquitas, ¿ok? Entonces, ¿ya no hay más dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces nos vemos la siguiente semana. Que tengan buena noche.